RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. No, obviamente estamos hablando de la grave deterioro de la gestión pública en el país, ¿no? No sabemos, Ricardo, si hablar del gobierno de Boluarte Otárola o del gobierno de Otárola Boluarte. Así es, no sabemos si es que estamos hablando en algunos casos de noticieros o de informaciones policiales. Muy bien, entonces vayamos al primer tema, Ricardo, el tema de la recesión económica, ¿no? Se dice que el Perú dijo adiós, ¿no?, al milagro económico peruano. El 2023 será el peor año para la economía del país, ¿no?, sin tener en cuenta pues el 2020, año de la pandemia, ¿no? Luego de un crecimiento sostenido que tuvo el Perú, ¿no?, que permitió reducir la pobreza de 59% a 20%, el país hoy día enfrenta una recesión y previsiones negativas para el próximo año. Lo ha reconocido el propio ministro de Economía, Alex Contreras, ¿no? Finalmente lo reconoció, ¿no? Pero ha dicho, Ricardo, que es mitigable, ¿no? Así es. Entonces, eso de mitigable me llamó la atención. ¿Cómo se entiende eso de mitigable? Equivale a un Panadol, ¿no? Pero al final el dolor sigue. Porque para la mala suerte del ministro de Economía, el niño global o el FEN, como le dicen, ¿no?, se viene con todo, ¿no? En un momento yo que iba a ser muy fuerte, pero parece que no va a ser tan fuerte, pero de todas maneras va a ser un factor que va a empeorar la situación económica. Bueno, ayer estuve viendo informaciones de aquí cerquita, de Yauyos, en las alturas de Yauyos. Ya se está llevando la lluvia y el río se está llevando puentes y carreteras. En consecuencia, lo que está haciendo es destruir la conectividad y destruir la posibilidad de que lleguen al mercado cosechas. Entonces, tenemos dificultades que no pueden medirse en inmediato. ¿Quién puede medir el impacto del niño en febrero? Imposible. Lo que tenemos que ver es la capacidad que podemos tener para redistribuir recursos, para poder estar presentes donde se necesita. Y ahí tenemos tremendas dificultades, ¿no? Sobre todo en la conexión con gobiernos regionales, municipales, el diseño de planes de contingencia, etcétera, y lo que hemos hecho durante estos años. Ahora bien, el ministro ha recurrido a un crédito suplementario que solicitó al Congreso y hasta lo aprobó, ¿no? Y pretende, en su proyecto de mitigación que llama, poder revertir en algo la situación vía inversión pública, ¿no? Frente a eso, el sector privado ha reaccionado, ¿no? Ellos dicen, pues, lo que necesitamos es promoción de la inversión privada y no solamente de la inversión pública. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿en qué consiste ahora el tema de promoción de la inversión privada? ¿Cómo es que se hace, ¿no?, la promoción de la inversión privada en estos tiempos? La promoción de la inversión privada además requiere un escenario de estabilidad, porque tenemos un escenario tan movedizo en lo político que cualquier inversionista de un proyecto de largo plazo, un proyecto minero, por ejemplo, va a tener que hacer una previsión muy sólida para poder pensar cómo invierte para 20 años, en un país en el cual los 5 próximos años no sabemos cómo vendrán. Tal vez no sabemos cómo vendrán los próximos 12 meses. Entonces, ese es un escenario de inestabilidad política muy complejo. Has tocado, Ricardo, un punto central sobre la situación económica. Fitch Rating, que es una agencia de calificación de riesgo, en un nuevo reporte sobre lo que dice el Perú,
en su deuda de largo plazo, ¿no? Ha señalado lo siguiente, dice, leo textualmente lo que dice esta agencia de calificación: la perspectiva negativa refleja un alto nivel continuo de incertidumbre política, ¿no? Y un mayor deterioro de la gobernanza que ha socavado la inversión privada y están pesando sobre las perspectivas del crecimiento económico, ¿no? O sea, aquí, ¿no?, es clarita esto lo está haciendo una agencia, no lo decimos nosotros, ¿eh? La incertidumbre política, la inestabilidad política es el problema que está afectando a la economía del país. Lo que, como decías tú, necesita el relanzamiento de la economía, que haya estabilidad política, pues, ¿no? ¿Y quiénes son los que atentan contra, o quiénes son los que provocan la inestabilidad política? Pues el gobierno y el Congreso de la República. El gobierno por su pésima gestión y el Congreso de la República por un conjunto de normas que aprueban cada rato, ¿no?, y que generan inestabilidad política en el país. Yo diría que más bien los que deben corregir cualquier atisbo de inestabilidad son el gobierno, el Congreso, es decir, nuestros máximos operadores de la dirección del Estado. Pero quienes son los que contribuyen a que esa inestabilidad política florezca, crezca y se convierta en una maraña son justamente ellos. Entonces, ese papel constitucional no está cumplido. Y no está cumplido en la dirección de las cosas que debemos solucionar a largo plazo. Por ejemplo, tú has mencionado con mucha claridad todo el proceso de crecimiento que del 2004 al 2019 nos llevó a reducir la pobreza en cifras del 59% al 20%, correcto. Pero ese decrecimiento de la pobreza extrema nos sirvió para redistribuir, es decir, para construir material humano, para construir recurso humano en educación, en salud, en seguridad, etcétera. No, entonces, eso ¿en manos de quién está? De la dirección política de este país. Y ahí es donde tenemos problemas de crisis permanente. Aquí los 4 jinetes del apocalipsis, como te decía antes de empezar, son personajes nacionales, son personajes urbanos. Entonces tenemos estas dificultades para poder reconstruir una estructura política de seguridad, de promoción, etcétera. Y como tú bien dices, este problema está directamente en la cabeza política, Congreso, gobierno. Un artículo que nos llamó la atención esta semana, publicado en la página editorial del Diario del Comercio, de Diego Cavero. ¿Quién es Diego Cavero? Es el gerente general del BCP, ni más ni menos, ¿no? ¿Y qué dice este señor? Tiene es el artículo de autocrítica del sector empresarial, vamos a decir, de un sector del empresariado, ¿no? Uh-huh. Porque el empresario está fraccionado, pues tiene sus tendencias ahí que vamos a analizar más adelante. Él se preguntaba, ¿qué falló en el modelo? Se refería al modelo económico peruano del famoso milagro. Dice, sin duda los modelos requieren ajustes y corrección, pero la mayor deficiencia en no estuvo en la generación de riqueza y puestos de trabajo, sino en la redistribución y en la mala gestión de la inversión en el gasto público, que eran responsabilidad del gobierno central y de los gobiernos regionales. Me pareció que una claridad de este señor. Absolutamente de acuerdo. ¿No? O sea, está fallando la redistribución. Así es. Y redistribución, ¿qué cosa significa? Redistribución significa salud, o sea, para preservar la vida, de la fortaleza de nuestro capital humano. Significa educación, para desarrollar las capacidades de producción de nuestro capital humano. Necesita seguridad para poder establecer condiciones para la inversión. No estoy hablando del gran proyecto minero, de la bodega, del puesto de mercado que sufre extorsión, que sufre robo, de esos estamos hablando. Necesita vivienda para poder pensar a largo plazo las condiciones de existencia. Entonces, todo eso que forma parte de nuestra construcción del recurso humano y a lo que donde se nos daba condiciones para poder desarrollar durante este periodo de crecimiento y de disminución de la pobreza, no lo hemos logrado hacer. No hemos hecho ese tipo de inversión. Y hoy día, o sea, se acabó la bonanza. No sabemos cuándo regresará, pero esa crisis
la crisis que tenemos es un producto de no haber utilizado, como dicen los evangelios, o sea, los talentos que nos dejaron, en la parábola de los talentos, nos dejaron y lo enterramos y ahora lo estamos sacando de la tierra y estamos sintiendo las consecuencias de no haber hecho nada con eso. Ahora bien, ¿qué dice además Diego Cabello, el gerente del BCP, ¿no? Y ahí viene la autocrítica, dice, ¿en qué falló el sector privado? Dice, fue nefasto que algunas empresas protagonizaran escándalos de corrupción, como los que vimos los últimos años. ¿No? Se refiere pues al Club de la Construcción, claro. El famoso Club de la Construcción. Pero ella dice, no son representativos del sector privado. Ajá, ahí dice, esos son los malos, nosotros somos nosotros, ¿no? La mayoría de empresarios son personas decentes. El principal error, salvo contadas excepciones, fue alejarse del quehacer político y dejarle el espacio a personas que no eran las indicadas para la política. La visión de cuerdas separadas entre política y economía fue algo muy común que estuvo equivocado. Me admite, acá hemos discutido en otros programas, pues antes la economía iba por un lado y la política por otro lado, y lo que pasaba en la política no afectaba, ¿no?, a la economía, ¿no? Y todo estaba bacán, estábamos, como dicen otros, en piloto automático, pero ha llegado un momento que sí está afectando, como lo reconoce este señor. Y además dice, ahora se requiere sin dudas, fíjense a lo que plantea este gerente del BCP, se requieren sin duda reformas estructurales que nos devuelvan la confianza, la competitividad y que pongan en el centro las necesidades de salud y educación de nuestra población. Reformas en lo político, ¿no?, en lo judicial, en educación, en salud, en lo laboral, en lo tributario y también en lo económico. Esas reformas con visión de Estado y de largo plazo no se van a empujar solas. El sector privado tiene que tener un mayor involucramiento y mayor vocería. Los líderes empresariales de hoy debemos estar más presentes en el quehacer político del país. Ahí está pues la famosa burguesía nacional, Así es. que aquella burguesía que tenga identidad nacional y que defiende el interés del país, ahí está, ¿no? Con todo respeto a nuestros amigos de la derecha, de lo que está hablando es de una nueva constitución, de una nueva discusión de las relaciones políticas en este país. Y además lo está diciendo el representante de una de las principales, creo que la principal entidad financiera privada de este país. Así es. Y además lo está diciendo alguien que tiene que demostrar, está en el deber de demostrar que ha roto con un pasado que lo vinculó a la estructura mafiosa de la dictadura. Y además estamos hablando de cómo es definitivamente lo que llamamos burguesía, clase empresarial, como se llame, este sector está reconociendo que se acabó el periodo de la reforma neoliberal que empezó en 1992. Se acabó. Hay que discutir otra cosa. Ellos mismos, los empresarios mismos, los altos empresarios están reconociendo que ese periodo terminó y que hay que adaptarlo a algo nuevo, a un nuevo acuerdo social en el cual tratemos de utilizar lo que tenemos en función de desarrollar la producción, pero involucrando a todas las fuerzas, incluyendo al empresariado. Bueno, en conclusión, pues, estimados audiencia, estamos pues frente a un problema político. La recesión en el país tiene un elemento central. Hay factores internacionales que están también jugando, obviamente, pero internamente el problema económico es un problema político. Necesitamos que no haya incertidumbre política, que no haya inestabilidad para poder nuevamente el país pueda crecer. Y eso, como muy bien lo ha dicho el gerente del BCP, pasa por reformas urgentes, ¿no? Y obviamente por elecciones generales, pues, ¿no? Han dicho Ricardo, de que este pacto entre ejecutivo y legislativo tendría una conclusión precipitada en el último año. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Porque el último año, pues, ya es año electoral. Uh-huh. Y las fuerzas políticas
¿no? Tienen que lavarse la cara. Así es. ¿No es cierto? Y no van a cargar con todo la mochila pesada que va a dejar Dina Boluarte. Entonces lo más expeditivo es purgarla el último año, ¿no es cierto? Para que aparezcan más o menos algo de cara lavada, ¿no es cierto? El entrar al control de la presidencia, el Congreso, ¿no? Ya pues en el plazo breve, y las elecciones que se convocarían serían las elecciones generales, bueno, porque ya no habría tiempo para unas elecciones en los términos, ¿no?, usuales que se plantean, pero eso sería justamente en el último año, ¿no? Esos serían, digamos, lo que se le vendría pues la noche a Dina Boluarte. Esa es una elucubración, una especulación que ha pasado a la agenda política. Pero lo que me preocupa en este análisis correcto que tú haces es cómo estamos preparando los actores políticos, cómo estamos preparando los liderazgos políticos, las organizaciones políticas, es decir, las estructuras políticas, y cómo estamos preparando lo que creo que es más importante, los programas. O sea, qué cosa proponemos políticamente para salir de esta situación. ¿Quiénes van a ser los actores? Es decir, qué estructuras políticas van a estar detrás de eso. Hablemos de partidos, de estructuras. Y en tercer lugar, bueno, en primer lugar, pero tercero en este orden, hablemos de los liderazgos. ¿Qué personas, qué sujetos políticos están dispuestos y en capacidad de construirse como los que encarnen ese liderazgo transformador? Necesitamos que eso se defina y que eso se construya. Los liderazgos, que no los veo en este momento presentes, necesitan pasar por una etapa de construcción en lo inmediato. Esos son los casos que no tenemos en este momento. Claro, es un problema de la crisis pues, de los partidos políticos, ¿no? Una expresión de esa crisis. Vamos a ver qué pasa. Tenemos una fase de incertidumbre política en materia de liderazgo político, ¿no?, para adelante. Bien, entonces la solución a la recesión económica pues, pasa por el tema político. Vayamos al tema justamente al segundo tema, Ricardo, porque el tiempo va avanzando. El tema de lo que se ha llamado recesión democrática. Bueno, recesión democrática es un término que lo ha acuñado el famoso Latinobarómetro, ¿no?, que periódicamente cada año hace las encuestas a nivel de América Latina sobre qué está pasando con la democracia, ¿no? Según los últimos resultados presentados el 2023, estamos frente a una recesión de la democracia, porque la democracia en América Latina se ha deteriorado en los últimos años. En esta encuesta que realizó entre febrero y abril del 2022, una muestra representativa de 17 países de la región, se encontró que la indiferencia ciudadana hacia la democracia es parte sustantiva de la crisis de la democracia en la región. Además, también se encontró preferencia por el autoritarismo, ¿no?, que ha aumentado, y la confianza en las instituciones democráticas ha disminuido. Según el informe, para que la democracia se fortalezca en América Latina se necesitan instituciones independientes, respeto por las leyes y el diálogo, y un compromiso con los derechos humanos y el debido proceso, cosa que obviamente no está ocurriendo en nuestro país, Ricardo. Así es. Dicen que la comida chatarra es aquella que te llena el estómago pero que no te alimenta, ¿no? En este caso, la democracia chatarra es aquella que te satisface las formas pero que no construye nada, que no sirve para construir esas condiciones últimas que había señalado: el respeto de la ley, el respeto de los derechos humanos, una sociedad estable que discuta y que no tenga que salir a las calles porque hay canales de discusión, etc. Entonces, esa construcción de democracia real es una tarea, y esa construcción de democracia real requiere mecanismos constitucionales, los mecanismos de consulta, los mecanismos, no estos mecanismos que tenemos de llamada participación ciudadana, sino mecanismos de participación permanente, lo que quisimos crear en la ley de gobiernos regionales, de participación de la organización de la sociedad civil, de discusión pública de los asuntos públicos, etcétera, ¿no? Ahora bien, también se señala de que el tema de la democracia en América Latina, que está en una crisis
y que está en cuestión como sistema, o sea, la democracia representativa no ha funcionado como se pensaba que iba a funcionar, ¿no? No se eligen a los mejores, ¿no?, para gobernar, sino se eligen a los peores con las consecuencias que ya sabemos. Pero además hay un fenómeno que nos ha llamado la atención en este análisis. Es decir, antes, pues cuando había problemas políticos o crisis políticas, pues entraban los militares, ¿no? Y habían dictaduras militares, ¿no?, que a veces eran peor que la medicina, o sea, peor que la enfermedad. Peor que la enfermedad. Entonces, ¿y qué ahora? ¿Cuál sería el fenómeno? Que ya no se necesita que intervengan los militares para que haya dictaduras, ¿no? Como se señala que eso está ocurriendo, por ejemplo, con Fujimori, que no, en el caso de Perú, ¿no?, en Venezuela con Chávez y Maduro, en Nicaragua con Ortega, ¿no?, en El Salvador también se dice que estaría Bukele, ¿no?, y que ahora ha tocado el turno a Otárola, a Boluarte, o Boluarte a Otárola, ¿no es cierto? O sea, no se necesita ya que intervengan los militares están tranquilos ahí mirando desde el balcón de los cuarteles, ¿no?, para estos procesos, ¿no?, que va en contra del Estado del Derecho, de la democracia, de los derechos humanos. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Primero, que el soporte militar no deja de jugar un papel. Y recuerdo la famosa historia de Meche Arauz, que solo fue a juramentar al hemiciclo cuando le dijeron que los comandantes generales estaban viniendo a Palacio del Congreso a expresarle su apoyo, cuando en realidad a 3 cuadras se dieron la vuelta y se fueron a Palacio de Gobierno a expresarle su apoyo a Vizcarra. Entonces, alguien valora de todas maneras ese apoyo, esa estabilidad militar, porque en realidad el papel de las Fuerzas Armadas es dar estabilidad y sentar el poder en algún lado, pero obviamente ya no son figuras de primer orden. A nadie se le ocurriría poner a un uniformado en Palacio de Gobierno a cargo de la Dirección de los Asuntos Públicos, ¿no? Eso es impensable, esperamos, en el siglo XXI. Ahora bien, hay en este momento en el Congreso de la República se persiste en este tema de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ya se presentó el informe de la Comisión de Justicia, ¿no?, de la investigación sumaria, ¿no?, para tirarse abajo a la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, pero al parecer no se ha puesto en debate. Y porque esto ha generado una protesta no solamente nacional e internacional sobre el tema del Estado de Derecho en el Perú. Y no se ha puesto en agenda, hay vacilaciones, parece que no tienen todos los votos necesarios para poder ejecutar el descabezamiento de la Junta Nacional de Justicia, pero no habría algunas modificaciones. Ya no sería a toda la Junta, sino a 3 miembros nada más, ¿no?, para ver si eso pasa y logran los votos necesarios. En esa situación, Ricardo, se encuentra este tema que, como todo el mundo lo sabe y por los medios de comunicación se ha difundido, ¿no?, pronunciamientos internos e internacionales que dicen que sería pues un grave daño a la democracia en el Perú. Bueno, el tema de la Junta Nacional de Justicia es un excelente ejemplo de cómo conduces la política a la resolución de intereses particulares, de cosas pequeñas, sectoriales. Es en realidad un intento de controlar o amenazar, mejor dicho, a los espacios de administración de justicia, que van a haber problemas que tienen que ver con los que están en el Congreso, con los que están en el gobierno y con los que estuvieron en gobiernos pasados. Es decir, cómo utilizo las palancas del Estado para arreglar las condiciones para mis problemas, para los problemas que voy a tener yo. Y no utilizo los mecanismos del Estado para producir reformas, para ubicar problemas centrales y acciones de la ley para resolverlos, etc. O sea, cómo resuelvo mis problemas desde el Estado, cómo me cubro las espaldas desde el Estado. Entonces, en ese marco,
el informe contra el JNJ es realmente una pantomima. Empieza con un informe, al parecer muy serio, que no encontraba responsabilidades, en mesa es transformado y como no se daban el trabajo de poder hacer un nuevo informe sustentatorio de lo que iban a decidir, lo que hacen es votar algunas conclusiones que encuentran responsabilidad en la JNJ, pero en mesa. Es un cambalache en mesa y eso es lo que elevan al Pleno del Congreso. Sin embargo, no hay un informe detrás, hay una página de conclusiones nada más. Cuando ya llega el informe ya estamos fuera del plazo y estamos ya en el terreno del Pleno. Y eso es lo que va a someterse a debate, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder traficar de manera muy interesada y muy desorganizada también, en búsqueda de los intereses particulares. Bien, estábamos pues con el tema de la recesión democrática en el Perú, conversando con Ricardo Vázquez, y hay un tema final que me gustaría mencionarlo, Ricardo, que es el hecho de que el Fujimorismo y APP han presentado un proyecto de ley en el Congreso, ¿no?, contra las elecciones primarias, los famosos PASO, ¿no? Bueno, ya este es un tercer intento, si no me equivoco, pues el 2020 también hubo su problema con en las complementarias del 2021, en las elecciones generales, en el 2022 las elecciones regionales y municipales. O sea, se niegan a que la población participe activamente en las elecciones internas en los partidos políticos. O sea, que no solamente voten los militantes, sino que cualquier ciudadano puede ir, ¿no?, participar, dar su voto en la elección de los candidatos, ¿no?, a elección popular, ¿no? Son las primarias, ¿no? En otros países ya hay tradición en esto, ¿no? Reciente, el caso más sonado fue el caso de Argentina, donde Milei en Argentina ganó las primarias, o sea, salió en primer lugar en las primarias, ¿no? Y el caso de Nicaragua también, hay esos dos casos recientes. Entonces, ¿por qué esa resistencia, Ricardo, a las elecciones abiertas a la ciudadanía? Yo creo que en el fondo la democracia les estorba. Creo que la democracia se cumple como un trámite formal, un trámite burocrático formal, pero en el fondo estorba a estos políticos. En Argentina, lo de Milei, o sea, yo tengo mucho desacuerdo con el discurso de Milei, pero las primarias sirvieron para construir un liderazgo que creo que en este sector está bien que se haya construido. Esos liderazgos salen de una aceptación de la ciudadanía, de una aceptación básica a candidaturas a liderazgos. La idea que tenemos acá de eliminar estas elecciones primarias es que el liderazgo lo construyó adentro, a puerta cerrada. Pero ¿qué significa construir un liderazgo ahí? Lo que significa es convertir a los partidos políticos no en unos organizaciones sociales, en organismos sociales, sino convertirlos en una especie de club político de inversionistas políticos. El inversionista político llega, propone, trae dinero, trae gente, o sea, trae capital, y con eso construye una alternativa política. Eso no es hacer política, pero ese es el tipo de política semifeudal, de política oligárquica, de política sultanista a la que han estado acostumbrados los que han hecho política durante 200 años en este país, ¿no? Y eso es lo que quiere fortalecer. Muy bien, vamos con el tema 3 de hoy día, que es el tema de la lucha contra la corrupción. La corrupción, no, según la Contraloría General de la República, habría ocasionado en el Perú un perjuicio económico estimado en 24.419 millones de soles durante el 2022. Increíble la suma, ¿no?, tan importante, con lo cual muchos problemas del país se podrían resolver. Brutal, ¿no? Y el 56%, es decir, 13.721 millones, fue ocasionado por los gobiernos regionales y las municipalidades.
¿no? Seguido por el gobierno nacional, 44%, 10.696 millones. Ese es, así en cifras duras, Ricardo, ¿no?, el grave problema que tenemos con respecto a la corrupción. Pero yo propongo dos ideas, mi querido Franz. Primero, el problema que a nivel regional, por ejemplo, que es un espacio importante del desarrollo de la corrupción, el problema no es la descentralización, el problema no es haber tenido descentralización y que ahí se ha generado la corrupción. El problema es que no hemos desarrollado la descentralización. El problema es que ha habido poca descentralización o casi nada de descentralización. Porque la descentralización, el modelo que se planteó en el año 2002, planteaba la accountability, o sea, la rendición de cuentas, la publicidad, la generación de espacios de inversión a partir de planes de desarrollo concertado, la participación de la sociedad civil en los espacios de determinación de presupuesto, por ejemplo el Consejo de Coordinación Regional, la elección por provincias, o sea, alejados de la capital, de los miembros del Consejo Regional, etcétera. O sea, eso ha logrado desarrollar en un nuevo modelo político de dirección del Estado a nivel regional. No, eso ha sido paralizado. Entonces, no vengan aquí a echar la culpa a la descentralización de un proceso de corrupción. Al contrario, deberían echar la culpa a la paralización de la descentralización y de los recursos que podía tener para poder generar un gobierno de puertas abiertas, transparente, sin espacios cerrados, ¿no es cierto?, donde podamos conocer inversión pública, la orientación de la inversión pública, concertar sobre ello, que las organizaciones sociales demanden qué cosas necesitan para producir, etcétera. Lo segundo es la tremenda debilidad de aquello que llamamos burguesía o clase empresarial, ¿no? Porque hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, hemos tenido la demostración de que Odebrecht convivía, tenía una relación simbiótica con las empresas de construcción nacionales, que eran las que invertían, las que ponían el trabajo, ponían el capital de producción, etcétera. Y Odebrecht lo que hacía era el lobby y conseguía el trabajo, conseguía el contrato, nada más. Todo lo demás lo hacían nuestras empresas de construcción locales. Empresas que solo podían vivir bajo dos condiciones. Primero, este apañamiento de la corrupción, es decir, este arreglo. Y en segundo lugar, empresas que no producían nada, sino es bajo la teta del Estado. O sea, producían a partir de del presupuesto público de grandes obras, nada más. Entonces no eran empresas de construcción que estaban yendo a buscar sectores de la producción donde pudiesen colaborar para construir carreteras, puentes que saquen los productos, etcétera. No, esa no es su lógica. Su lógica es, oye, Estado, a ver, amarro contigo, a ver qué me puedes dar, me das una carretera, me das una irrigación, me das un puente, y con eso me las arreglo para vivir como una gran empresa constructora, dicho sea de paso, muy respetable. Estamos hablando de Camet, estamos hablando de empresas que han brillado como éxitos nacionales, pero que en realidad se alimentaban de este tipo de reciclaje de la corrupción, ¿no? Bueno, es cierto lo que tú dices, Ricardo, de que con el proceso de descentralización también se generaron unos impactos en la forma de ejercicio del poder a nivel regional, ¿no? Pues se crearon poderes regionales, obviamente, y surgió una clase política regional, pero además de eso creció alrededor de los gobiernos regionales una clase empresarial, ¿no?, que en su mayoría es corrupta, ¿no?, porque financia las campañas de los gobernadores regionales, ¿no?, con los cuales amarran la posibilidad de tener obras, ¿no? Y eso se ha mantenido, y todo el mundo sabe eso, pero nadie hace nada, ¿no? Eso sigue funcionando. Y además, como tú también lo has señalado, luego vinieron las empresas internacionales como Odebrecht y las chinas también, ajá, que subcontratan, ¿no?, a estas empresas constructoras regionales, ¿no? Y incluso algunos ni les pagan, ¿eh? Como la China, ¿no? Y alegremente se hacen de las obras, ¿no?,
y con todas las consecuencias que eso deriva luego por incumplimientos, las famosas adendas, ¿no?, que hacen para hacer crecer el presupuesto, ¿no?, y que la norma lo permite. Entonces, Ricardo, yo creo que ahí hay que cambiar la legislación de contrataciones del Estado, ¿no? Así es. Hay que establecer los nuevos parámetros, ¿no?, para evitar de que esto se siga reproduciendo, no se mantenga, ¿no? Claro, pero también hay que cambiar la manera de gobernar a través de contrataciones del Estado. Yo soy abogado en algunos procesos de contrataciones del Estado y he encontrado de que el aprovechamiento que hacen algunas empresas de estos contratos deviene de una mala construcción de las bases, de una mala construcción de la demanda del Estado para construir. O sea, si la base está mal hecha, me crea tantos huecos que por ahí puedo valerme de ellos para poder decir después que este contrato está mal hecho, no funciona, tengo que paralizarlo una vez que yo lo he ganado. Y entonces al paralizarlo requiero más fondos, más recursos, etc. Una obra acaba costando a veces 3 veces más por este problema de estos huecos e ineficiencias al construir las bases. Entonces necesitamos también una clase burocrática que sea capaz de formular claramente estas necesidades para poder salir al mercado empresarial. Entonces el problema es amplio y sí hay que atacar una reforma, como tú dices. Fíjate, uno de los problemas de corrupción que hay es la modalidad de fraccionamiento en las contrataciones públicas, ¿no?, sin proceso. O sea, hacerlo en montos menores, ¿no?, o iguales a 8 unidades tributarias, que es lo que permite la norma, ¿no? Y entonces esa modalidad realmente es un gran mecanismo de corrupción en toda la administración pública, ¿no? Hacer esa modalidad de fraccionar. ¿Sabes cuántos casos ha detectado la Contraloría de fraccionamiento? 76.000 casos el año 2022. Caramba. ¿No? Eso que ha movido. ¿Y cuánto movió ese fraccionamiento? Más de 9.000 millones de soles. Lo cual es un error en la contratación, porque significa que estás contratando con aquel que no puede hacer todo y en consecuencia subcontrata. Puede ser bondadoso, puede ser algo virtuoso, pero en la práctica está funcionando para esconder corrupción. Ahí hay algo que falla, ¿no? Hay algo que falla en esa estructura de contratación, en tu modelo de ley de contratación. Ahora, salió, Ricardo, un ranking, ¿no es cierto?, de la corrupción en las entidades públicas, ¿no? Y entonces a nosotros nos impactó, ¿no?, este ranking. El ranking, por ejemplo, ¿cuáles son las 10 principales entidades públicas del Estado más corruptas que hay en el país? ¿No? Y lo voy a leer. ¿Quién está en el número 1 de entidad más corrupta? El gobierno regional de Ancash. Claro. Primer lugar de corrupción. En el segundo lugar, el gobierno regional de Piura, el norte, ¿no? Luego, en tercer lugar, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, concretamente Provías Nacional. Nosotros sabíamos, bueno, todo el mundo sabe que hace años hay una espantosa corrupción en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque es uno de los ministerios que tiene más presupuesto que todos, ¿no? Y entonces ahí pues ya sabe quiénes están detrás de eso, ¿no? Luego, en cuarto lugar, el gobierno regional de Junín. Quinto lugar, gobierno regional de Puno. Sexto lugar, gobierno regional de Loreto. Los gobiernos regionales son campeones. Pero ahí tiene que jugar un papel el problema de uso del canon y de transparencia, ¿no? Porque, digamos, estos gobiernos regionales que mencionas son gobiernos regionales que tienen ingentes cantidades de canon. 1. 2. En esa utilización hay mecanismos de transparencia que se diseñaron en un primer momento que obviamente no se están cumpliendo. Por ejemplo, la rendición de cuentas semestral, donde también, aparte de que esté en la ley, necesitas un sector social involucrado, que conozca, que se meta en el tema, una opinión pública, prensa, etcétera, ¿no? Que no lo tenemos también, desgraciadamente. Y Ricardo, para terminar con este tema del ranking, ¿no? En el octavo lugar, ¿no?, está la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y el noveno, la Municipalidad de Lima.
Bueno, para nosotros que somos sanmarquinos, porque Ricardo también es sanmarquino, Sí. es una vergüenza. Es una vergüenza. Terrible saber que nuestra universidad está en el 8º lugar del ranking de entidad pública corrupta. Pero si me permites, yo he conocido como profesor universitario, que tú también lo eres con más antigüedad que yo, los tremendos problemas de otras universidades en regiones. Yo me he sorprendido de saber que, por ejemplo, hay una universidad que no voy a mencionar en el norte del país, nacional, en el cual los estudiantes no reciben, ya vamos a acabar el periodo de vigencia de un carrero universitario, todavía no reciben el anterior. En los laboratorios hay que pagar para poder entrar, para que se formen los ingenieros. En las cafeterías, en el comedor universitario no hay menúes. Entonces, a ese nivel de maltrato del material humano de estudiantes, que son la razón de ser la universidad, hemos llegado, ¿no? Y sigo pensando que es necesario una modificación en dos sentidos, de la ley de contratación, etcétera, pero también de actitud ciudadana frente a la corrupción. O sea, no tenemos una capacidad ciudadana de poder conocer, indagar, denunciar y participar en estos mecanismos, exigir estos mecanismos de transparencia. En un estudio que hizo el MEF hace ya 15 años, si no me equivoco, que tuve la oportunidad de leerlo sobre el tema de la inversión pública y los problemas de corrupción, ya se habían detectado todas las modalidades que opera la corrupción. O sea, se sabe cuáles son los puntos críticos donde no se produce la corrupción. O sea, yo digo que si ya se sabe, ¿no es cierto?, dónde, en qué proceso, en todo el proceso de inversión pública, dónde se está produciendo la corrupción. Bueno, ¿y por qué no se han tomado las medidas respectivas, no? Extraño, ¿no? O sea, y ya se sabe. No es ningún secreto. Y supongo que la Contraloría, ahora con la información que maneja, sabe exactamente dónde es que están los puntos críticos de riesgo, ¿no?, que permite la corrupción. Pues habría que... Ahora, yo, por ejemplo, que tú también lo conoces a Jacques, no tenemos nada contra él, al contrario, pero el modelo de control es el mismo de hace 50 años. O sea, el modelo del papel, del auditor, del contador, etcétera. La incorporación existe en la ley, existe en la norma, no se desarrolla. La incorporación de la ciudadanía en el control del gasto público, eso está en cero. Sí, pues eso es. Y fíjense que, Ricardo, tenemos en el país la famosa Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la CAN, ¿no?, que forma parte de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces uno se pregunta, si existe este organismo que articula las cabezas de las entidades públicas del Estado, ¿no?, entonces está pintada en la pared. O sea, ¿a qué se dedican estos señores? O sea, ganan su sueldo, ¿no? Pero no hacen nada, no hacen honor a su nombre, ¿no? Y fíjense, tanto es así que el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, así se llama, hay plan. El último plan es 2018-2021. Es decir que 2021, 2022 al 2026 no existe plan. No hay plan. Y habría que preguntarle a Tarola, que ahora está a cargo de la PCM, oiga señor, ¿por qué no tenemos un nuevo plan? O sea, ¿qué está haciendo la CAN? ¿A qué se dedica? Que no puede elaborar un nuevo plan de lucha contra la corrupción. Y habría que evaluar cuál es el resultado de su plan anterior, pues si solamente sirve para adornar la biblioteca, el plan, ni nada más, ¿no? Lo que podríamos decir después de este recuento de este programa magnífico es que en estos 7 años de esta criatura que es Perú 2030, que tú has dirigido y que tienes la paternidad y la dirección de esto, qué maravilloso país en estos 7 años, ¿no?, que hemos logrado desarrollar. Y este tema de la corrupción lo hemos discutido un montón de veces aquí en el programa, hemos tenido invitados a los responsables, ¿no? Y se nos escapa un tema que no, en 3 palabras: narcotráfico. Y el papel corruptor
y desestabilizador y deconstructor del Estado del narcotráfico. Ya lo trataremos seguramente con mayor amplitud en algún momento. Bien, pasemos, Ricardo, ya a nuestro tema último, porque ya el tiempo se nos está agotando. Vamos al tema 4, inseguridad ciudadana, ¿no? Bueno, los delitos de inseguridad ciudadana han crecido, hay un repunte de cifras de crímenes en el país, ¿no? Durante este último año. Estas medidas tomadas por el gobierno, declaradas en emergencia, no han dado resultados. Ya se aplicaron anteriormente, tampoco han dado resultados. Y ahora, hoy día ha salido un decreto legislativo emitido por el gobierno, de acuerdo a la ley autoritativa, o sea, facultades legislativas que le ha dado el Congreso en materia de seguridad ciudadana, por las cuales se establece de que parte del canon que reciben los gobiernos regionales pueda ser destinada, ¿no?, a inversión en infraestructura y recursos necesarios de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Bueno, a nosotros nos parece algo irregular, no nos parece lo más adecuado. ¿Cómo es posible, ¿no?, que los municipios o los gobiernos regionales estén financiando a la Policía Nacional, comprando patrulleros, motocicletas, construyendo comisarías? Esa función no es competencia de los gobiernos regionales ni municipales, es competencia del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que dar el presupuesto adecuado a la Policía Nacional. Acabo de enterarme que hay 1.023 comisarías a nivel nacional. De esas comisarías, el 60% tiene problemas de su local, de infraestructura. ¿Qué te parece, Ricardo? Bueno, en primer lugar, coincido contigo absolutamente en que es una medida inconstitucional el poder financiar mediante recursos de gobiernos regionales y locales lo que es una competencia del gobierno nacional, es decir, del gobierno central, es decir, el Ministerio del Interior. Construir una comisaría es una competencia del gobierno central porque requiere cosas como diseño arquitectónico, etc. Pero en segundo lugar, el problema de la seguridad ciudadana tiene a su base el problema, me adelanté antes, disculpa por haber roto la estructura del programa, tiene entre sus grandes problemas el problema del narcotráfico y el problema de la capacidad corruptora del narcotráfico. El narcotráfico necesita que no lo molesten, necesita que no se metan en sus espacios. Y además, como toda empresa, una vez que ha desarrollado ya su control para el comercio de su producto principal, empieza a desarrollar otras actividades empresariales por integración. Por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, la coerción, la amenaza a otros negocios, ¿no es cierto? Para poder sacar también recursos de ahí, la coacción, etcétera, el secuestro, cuestiones de control territorial, etcétera. Pero en suma, lo que hace esta fuerza al desarrollarse es eliminar al Estado, o si no lo elimina, coimear al Estado y negociar con él. Eso, en la historia, eso ha sido uno de los grandes problemas de las crisis nacionales. Si no, revisemos lo que fue la guerra del opio en China, ¿no? Cómo empezó con el comercio del opio y acabó con la intervención militar. Entonces, eso es algo que no se lo trata con su propio nombre y que no se lo ataca. Es tan fuerte que no se lo ataca y que sigue desarrollándose. Ya somos no solo un país dentro del escenario de la producción de cocaína, no solo productor, no solo zona de transporte, sino además ahora consumidor. Entonces, ahí tenemos un serio problema. Bueno, Ricardo, para finalizar con este tema, ya el tiempo nos ganó, hay que indicar pues que urgente se necesita una reforma policial. Hay que eliminar la extendida corrupción que existe en la Policía Nacional. Esta semana tuvimos noticia en el norte había como 10 policías implicados en crimen organizado. O sea, hay que eliminar la corrupción y el segundo punto central es que el Estado, el gobierno,
le dé pues recursos necesarios para que haya pues una base de infraestructura y de logística necesaria para combatir el crimen. Muy bien, amigos, llegó a fin nuestro programa. Nos despedimos de ustedes hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana con Perú 2030 en RCR. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.